Bueno, pues muchas gracias por haber asistido hoy a nuestra convocatoria. Sabéis que vamos a presentar los resultados del ejercicio 2022 de ERCROSS. Lo hará nuestro presidente, Antonio Zabalza. Como es habitual, después haremos un turno de preguntas para que le planteéis aquellas cuestiones que deseéis. Como siempre, si alguien quiere preguntar, pues deberá levantar la mano para poder hacer el turno, os iré dando la palabra a medida que lo vayáis solicitando por orden de solicitud. Vamos a hacer la rueda de prensa en castellano, dado que ahora que lo hacemos online tenemos la oportunidad de que se presenten y que acudan personas que no residen en Cataluña. Por lo tanto, haremos toda la rueda de prensa en castellano para que ellos también lo puedan entender. Sin más, cedo la palabra al presidente para que os haga la presentación. Muchas gracias. Buenos días, gracias por su asistencia. Voy a presentar, como decía Teresa, los resultados anuales de ERCROSS correspondientes al ejercicio 2022. Esta presentación se corresponde naturalmente con la nota de prensa emitida hoy por la compañía y con la otra información relevante comunicada a la CNMV también en el día de hoy. Los resultados de ERCROSS en el ejercicio 2022 son los mejores que la compañía ha presentado, así de sencillo. Y la mejor forma de resumir estos resultados es simplemente cuantificando el EBITDA, el beneficio y la remuneración a los accionistas. En el ejercicio 2022, ERCROSS, como pueden ver ustedes en la pantalla, ha obtenido un EBITDA ajustado de 143 millones de euros, un beneficio de 63 millones de euros y, naturalmente, previa aprobación de la Junta General del próximo mes de junio, remunerará al accionista con 32 millones de euros entre el dividendo en efectivo y la recompra de acciones propias para su amortización. El propósito de esta rueda de prensa es sencillamente explicar qué hay detrás de estos buenos resultados que estoy anunciando aquí. Esencialmente, los elementos claves, y verán ustedes que luego desarrollamos estas cuestiones de forma mucho más detallada, son los que aparecen ahora en la pantalla y son, por una parte, la escasez en Europa de productos importantes, por ejemplo, en el caso nuestro, la sosa y algunos derivados clorados, que ha generado un precio medio de los productos vendidos por ERCROSS superior al coste variable unitario soportado. En segundo lugar, las altas tasas de ocupación de las plantas de producción de ERCROSS. Y, en tercer lugar, la presencia activa y continua en los mercados químicos europeos de ERCROSS, que precisamente por la escasez de productos han estado durante este año muy tensionados, particularmente tensionados tanto en lo que respecta a las cantidades ofrecidas como a los niveles de precios obtenidos. En la diapositiva que ahora aparece en la pantalla pueden ver ustedes la evolución trimestral de las toneladas vendidas, coherentemente con el severo shock de oferta causado por el increíble aumento del coste de las energías. Las toneladas vendidas en 2022 han sido un 10% inferiores a las vendidas en 2021. El volumen de 2022 cayó solo levemente en el primer semestre del año. Ahí ven la cercanía de las dos líneas, 4,4%, y sin embargo cayó de forma más significativa en el segundo semestre, de hecho cerca de un 16%.
Las ventas, en cambio, que es lo que ustedes ahora pueden ver en esta diapositiva, tienen un comportamiento distinto, crecieron claramente con respecto a 2021. En 2022 el importe total ascendió a 998 millones de euros frente a los 772 de 2021, lo cual supone, como se dice en la diapositiva, un aumento del 29,3%. En el primer semestre este aumento fue un 47,8%, mientras que en el segundo fue un 13,2%. O sea, como pueden ver ustedes, el segundo semestre siempre muestra resultados positivos, pero algo más débiles que el primer semestre. Naturalmente, que las ventas crezcan un 29,3% y el volumen caiga un 10%, solo puede querer decir que los precios de los productos vendidos han subido de forma importante. Y efectivamente, como vemos en esta diapositiva, de los 226 millones de euros adicionales que en 2022 Ercros facturó con respecto a 2021, la subida del precio medio explica 337 millones de euros, es decir, un 149%. La caída del volumen, menos 77 millones, un menos 34%, y el efecto mix, unos menos 33 millones, es decir, un 15%. En la siguiente diapositiva pueden ver ustedes la evolución de la contribución a lo largo de los 4 trimestres de 2022 y la comparación con la evolución en el año 2021. Estamos midiendo la contribución incluyendo no solo las ventas, sino también la prestación de servicios. Bueno, pues en total, para el año 2022, esta contribución fue de 332 millones de euros, un 26,1% superior a la de 2021. En el primer semestre, como se intuye ya del gráfico, el aumento fue claramente superior, un 30%, y en el segundo semestre también fue superior, pero con un diferencial respecto al 2021 algo menor, un 22%. La razón de esta desaceleración es, por una parte, el alza de los costes variables, en particular el alza de los costes de los suministros energéticos del tercer trimestre, y por la otra, el menor volumen de las ventas del segundo semestre. En esta diapositiva, en donde se identifican los factores que contribuyeron al aumento de la contribución, se ven juntos los dos elementos que están detrás del buen resultado de Ercros en 2022. Hay un efecto positivo importante procedente del aumento del precio medio de 349 millones de euros, que más que compensa el efecto también significativo provocado por el aumento del coste variable unitario, menos 244 millones, redondeando. En términos netos estamos hablando pues de un efecto de unos 105 millones de euros que suponen un 153% del aumento de la contribución. Y frente a este aumento figuran aquí, como pueden ver ustedes, un efecto volumen de menos 26 millones de euros, menos 38%, y el efecto mix, mucho más pequeño, de 10 millones, un menos 15%. Y aquí tienen ustedes el resultado de todo esto en términos del EBITDA trimestral y su comparación con el EBITDA trimestral del año 2021. El EBITDA ajustado de 2022, que esto es lo que estamos midiendo exactamente, es de 143 millones de euros y estuvo claramente por encima, como ven ustedes, del EBITDA ajustado en 2021. Exactamente el exceso es de 94 millones, lo cual significa, como plasma la diapositiva, un aumento del 52,3%. Quizás la característica más interesante de este gráfico es el particular perfil que muestra el EBITDA trimestral de 2022 con respecto al perfil de 2021.
Es evidente que en términos cualitativos viene a ser lo mismo, porque hay una mejora en el segundo trimestre respecto al primero y hay una pequeña bajada en lo que respecta al tercer trimestre, pero en 2021 estas variaciones fueron muy suaves, como pueden ver ustedes. La línea azul es una línea bastante continua, mientras que en el caso del año 2022 las oscilaciones fueron importantísimas, sobre todo en el segundo semestre. Como pueden ver ustedes, en el segundo semestre, en el tercer trimestre en particular, el EBITDA trimestral pasa de los 46 millones que habíamos obtenido en el segundo trimestre a los 15 millones que se obtienen en el tercer trimestre. Y luego, también muy sorprendente, es este incremento prácticamente de la misma fuerza que se ve entre el cuarto trimestre y el tercer trimestre, de 15,3 millones, de 15,26 millones a 47,20 millones. Entonces, es una variación lo suficientemente importante como para prestarle un poco de atención y tratar de explicar qué razones subyacentes están detrás de estas oscilaciones tan fuertes. Y esencialmente lo que explica este perfil, luego daremos más detalles, es las grandes variaciones que han habido a lo largo de este año y sobre todo en la segunda mitad del año en lo que respecta a los precios de los productos vendidos, en lo que respecta a los costes de los principales suministros, que no solo han experimentado incrementos muy altos, sino que además han mostrado una gran volatilidad en la segunda parte del año. Y es precisamente esta volatilidad la que da lugar a esta bajada tan pronunciada del tercer trimestre y a la subida también muy pronunciada del cuarto trimestre. Vamos a ver, voy a ir un poco rápido con las próximas diapositivas, porque lo que quiero hacer es repasar cuál ha sido la evolución de los precios de los productos vendidos y cuál ha sido la evolución de los costes, fundamentalmente de los costes de los suministros. Y para ello voy a enseñarles 4 gráficos, 2 para precios y 2 para suministros. Los 2 para precios son los referentes a la sosa y al PVC, que son 2 productos importantes para Aircross, y los 2 para suministros, el precio de la electricidad y el precio del gas. Naturalmente me voy a referir no a los datos de los precios que rigen para Aircross, sino a datos estadísticos generales obtenidos de las publicaciones especializadas, referidos a España, pero son datos totalmente de mercado, no de Aircross. Aquí tienen ustedes lo que es el precio de la sosa, que como pueden ver ustedes tiene una subida larga, pero que se acaba con este pico, con esta oscilación importante en el segundo semestre del año. Y aquí tienen ustedes cuál es el precio del PVC, que tiene características similares. También hay una larga subida a lo largo de mediados del 20, año 2021, un pico y luego una caída, aunque mucho más suave que en el caso de la sosa. De estos gráficos no voy a entretenerles con los números, pero lo único que quiero que retengan es estas características que tienen, ¿no? Esta subida inicial y luego esta oscilación, esta gran volatilidad hacia el final del periodo, es decir, en el segundo semestre, incluso en el último trimestre del año 2022, tanto en el caso de la sosa como en el caso del PVC. En lo que respecta a los suministros, aquí tienen ustedes cuál es el precio de la energía eléctrica, que incluye, es el precio OMIE
más el ajuste de la excepción ibérica, que también tiene características que son muy similares a las que hemos visto anteriormente, es decir, una subida importante a lo largo de todo el periodo, con un pico al final muy importante que se produce, en este caso, en agosto de 2022. Aquí se puede ver que hay un cierto frenazo hacia finales de 2021, hay un periodo de oscilación, hay probablemente un efecto importante de la operación del ajuste de la excepción ibérica, que en cierta manera truncó el crecimiento que venía observando la electricidad, pero las características fundamentales, un largo crecimiento y luego un pico o una volatilidad al final, es exactamente el mismo que el que habíamos presentado para los dos productos. Y aquí tienen el precio del gas, que bueno, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Un crecimiento largo y luego un pico al final que genera una punta en agosto de 2022 de 235 euros por megavatio hora. Bien, ¿de qué forma estas características de lo que han sido los precios y los costes de nuestros aprovisionamientos pueden haber afectado al EBITDA? Bueno, pues aquí tienen un gráfico que les puede ayudar en este sentido. La línea superior, la línea azul, es la evolución aquí sí ya nos estamos refiriendo a Aircross, en los gráficos anteriores nos referíamos al mercado español, según IHS y según OMIE, más excepción ibérica. Aquí no, aquí estamos hablando ya de Aircross, de todos los productos vendidos de Aircross. Pues bien, la línea azul es la línea de la evolución del precio medio y la línea verde es la línea de la evolución del coste variable unitario. Bueno, pues como pueden ver ustedes, ha habido un comportamiento especial que vale la pena tener en cuenta. Es una situación que, si nos concentramos en los dos últimos trimestres, el tercer trimestre de 2022 y el cuarto trimestre de 2022, es una situación que en el tercer trimestre muestra un escenario particularmente desfavorable para Aircross, porque el coste variable unitario crece de forma significativa, de 624 euros por tonelada a 661, a la vez que el precio medio desciende también de forma significativa, de 959 euros por tonelada a 894 euros por tonelada. Bueno, ¿y cuál es el resultado del estrechamiento de este margen? Pues el resultado lo ven ustedes en la línea naranja, que la línea naranja no es más que el margen de contribución sobre ventas. Corresponde a la fórmula que tienen ustedes debajo y ven que en realidad el margen de contribución sobre ventas depende negativamente de cuál es la ratio entre los costes variables unitarios y el precio. Y ven que el estrechamiento entre la línea azul y la línea verde se transforma en una caída importantísima del margen de contribución, desde el 34,9% del segundo trimestre del 22 al 26% del tercer trimestre del 22. Ahí tienen ustedes la explicación de esta gran caída. ¿Y qué ocurre luego? ¿Qué ocurre en el cuarto trimestre? Bueno, pues en el cuarto trimestre el escenario se vuelve otra vez positivo para Aircross. Esta es una muestra de la volatilidad, es una muestra del efecto de estos picos que veíamos anteriormente en los gráficos de precios y costes. Vemos, por un lado, que hay un incremento importante en el precio medio recibido por Aircross, de 893 a 970, y por el otro lado, las dos cosas van a favor, ¿no? Por el otro lado, un descenso también importante del coste variable unitario, de 661 a 592, 593. Y el resultado es precisamente esta subida
importantísima del margen de contribución desde el 26% al prácticamente 39%. Estamos hablando de casi 13 puntos de porcentaje, ¿no? Son variaciones muy importantes. Bueno, pues aquí tienen ustedes la explicación. Una explicación que en realidad a lo que va dirigido es a explicar la variación del EBITDA, no la variación del margen de contribución. Pero ocurre que hay una gran correlación entre el margen de contribución, que aquí lo hemos repetido con la línea naranja, y el EBITDA. El EBITDA, que se mide en el eje vertical derecho, y que por lo tanto estamos hablando aquí de millones de euros, este es el EBITDA trimestral que hemos mostrado anteriormente, es la línea azul, y el margen de contribución es la línea naranja, que es la que acabamos de ver, que es el resultado de la variación de precios y costes variables unitarios. Bueno, pues aquí ven clarísimamente que el perfil es exactamente el mismo, que actualmente hay una reacción, una elasticidad superior a la unidad, porque los incrementos del margen de contribución en porcentajes se traducen en incrementos en millones de euros obtenidos por el EBITDA que van en la misma dirección y en una magnitud más elevada, tanto al alza como a la baja, como pueden ver ustedes. Bueno, de hecho, ahí lo tienen en el título del gráfico, el coeficiente de correlación entre estas dos series, la serie del margen de contribución, línea naranja, y del EBITDA, línea azul, es del 94%, es 0,94, es decir, estamos muy cerca de una correlación casi perfecta. Bueno, pues con esto doy por concluido esta explicación a la que quería referirme para tratar de entender cuáles son las razones subyacentes que están detrás de estos dos dientes de sierra que presenta el EBITDA este año en el caso del CROSS. Sigo con la presentación y aquí tienen ustedes la relación entre el EBITDA y el flujo de caja en 2022. El EBITDA son estos 143 millones de los que ya hemos hablado, el EBITDA ajustado, y para llegar al flujo de caja hay que restar, por un lado, las inversiones, 53 millones, por otro lado, el circulante, 33 millones, los impuestos, 13 millones, la actividad interrumpida, que es la actividad precisamente provocada por el cierre de la planta de fosfato bicálcico en Flix, 7,3 millones, las provisiones 5 millones y los gastos financieros 2,6 millones. Y paso aquí a la cuenta de resultados. Es una cuenta de resultados muy resumida. Tienen ustedes la nota de prensa con desgloses mucho más detallados que los que presento aquí, pero creo que a efectos de una rueda de prensa es importante ver un poco las cuestiones esenciales, las cuestiones más importantes. Y como digo, los detalles los pueden ver ustedes en la misma nota de prensa. Una primera aclaración, y es que, como habrán observado ustedes en las diapositivas anteriores, he hablado de un EBITDA ajustado de 143 millones, mientras que aquí, como pueden ver en la tercera, hacia la mitad del cuadro, el EBITDA, ingresos menos gastos, es de 123 millones. Son dos cifras distintas y si quieren ver ustedes los detalles de cómo se va de una a la otra, en la página 10 de la nota de prensa verán ustedes cuáles son, esencialmente es sacar lo que son los efectos atípicos de este EBITDA para llegar al EBITDA ajustado. Pero estamos hablando de las mismas cifras. Bien, quiero resaltar en primer lugar de esta cuenta de resultados el enorme incremento de los aprovisionamientos y suministros. No se sorprenderán después de haber visto los gráficos que he mostrado anteriormente, en el que se encuentran, no solo
los costes de la electricidad y del gas, sino también los costes de las materias primas, que en comparación con los del 2021 han aumentado en la friolera de 151 millones, es decir, un 27,6%. Este aumento, más el de los gastos de personal y otros gastos, lleva a unos gastos que en 2022 fueron de 189 millones por encima de los gastos de 2021. Naturalmente, para generar un resultado positivo, como aquí es el caso, es necesario que los ingresos también aumenten de forma significativa, y realmente lo hacen, y lo hacen concretamente en 219 millones, un incremento del 26%, gracias principalmente al fuerte aumento de las ventas y en menor medida al aumento de la prestación de servicios. Tenemos pues que en 2021 los ingresos aumentaron más que los gastos, 219 millones de euros frente a 189 millones, una diferencia de unos 30 millones, que es precisamente lo que explica la significativa diferencia entre el EBITDA de 2022 y el EBITDA que obtuvimos en 2021. El resto del cuadro depara menos sorpresas, aunque quizás es destacable el aumento de los gastos financieros netos, que comienzan a acusar el incremento de los tipos de interés a los que estamos sometidos en estos momentos, y debido al mayor beneficio antes de impuestos, el mayor impuesto a las ganancias de 2022. El resultado de todo ello, como pueden ver al final de la tabla, en realidad el resultado de todo ello, y también, fíjense que al final la penúltima fila es una fila en donde se precisa cuál es el resultado neto de las actividades interrumpidas, que es una pérdida de 7,6 millones en 2022, y que se ha desglosado del resto de la tabla para simplemente que el resto de la tabla haga referencia al resultado neto de las actividades que continúan. Bueno, pues teniendo en cuenta este ajuste, el beneficio del ejercicio, el beneficio consolidado del ejercicio, como pueden ver ustedes, es de 62,99 millones, casi 63 millones, frente a los 43 millones que obtuvimos en 2021, y esto supone una variación del 45%. Realmente resultados excelentes donde los hayan. Aquí tienen ustedes el balance, que también es un balance muy resumido, y me voy a concentrar en las partidas con mayor movimiento, que son los activos no corrientes, el capital circulante, el patrimonio neto y la deuda financiera neta. Los activos no corrientes aumentaron en 34,4 millones de euros, principalmente por el mayor importe de las inversiones en inmovilizado material respecto de las amortizaciones. El capital circulante aumentó en 19,2 millones de euros, principalmente por la reducción de las cuentas a pagar e incremento de inventarios, y a pesar de la ligera reducción de cuentas a cobrar. El patrimonio neto aumenta en 29,1 millones aquí hay varios ítems, algunos con signo positivo y otros con signo negativo. Con signo positivo es el efecto del beneficio del ejercicio, de los 63 millones que antes he mencionado, y con signo negativo el otro resultado integral de 10,96 millones asociado al derivado financiero firmado por la sociedad para asegurar un precio fijo para una parte de la energía eléctrica consumida en 2022. Por otro lado, también con efecto, como con signo negativo, está la recompra de acciones propias por importe de 14,38 millones de euros, el dividendo pagado por importe de 8,21 millones y la prima de asistencia de 0,34 millones. Y en lo que respecta a la deuda financiera neta, esta pasa de 65,84 millones a finales de 2021 a 75,11 millones a finales de 2022. Es decir, hay un aumento de 9,27 millones de euros que vamos a explicar con un poquito más de detalle con la ayuda de este gráfico. En 2022 comenzamos con la deuda que teníamos a 31 de diciembre de 2021, que era de 65,84 millones.
El mayor factor que coadyuva al decrecimiento de esta deuda es el flujo de caja libre generado de casi 28 millones, y los aspectos que contribuyen a incrementar esta deuda son, por una parte, la retribución a los accionistas de unos 23 millones de euros y la renovación de alquileres, que han sido importantes este año, de 13,7 millones. Hay otros factores muy menores de 0,56, y todo esto es lo que lleva a esta subida de la deuda de los 65,8 de principio de año, finales del año pasado, a los 75,11 con los que hemos cerrado el año actual. El detalle de esta deuda financiera la pueden ver ustedes en este cuadro. Como ven ustedes, distinguimos aquí entre lo que es la deuda financiera bruta y la deuda financiera neta, que es el concepto que hemos utilizado en las diapositivas anteriores. Y aquí vemos cómo a lo largo del año 2022 se ha generado una deuda financiera bruta de 135,4 millones, que si le restamos la tesorería de 58 millones y los depósitos de 2 millones, da lugar a la deuda neta de 75,11 millones de la que hablaba en el gráfico anterior. Aquí tienen la comparación entre todos estos ítems entre 2021 y 2022, y como no puede ser de otra forma, también la variación positiva en 9,3 millones de la deuda financiera neta, es decir, un incremento del 14,1%. Y cerrando estos aspectos financieros, les muestro este cuadro que presenta la liquidez de la compañía, en donde pueden ver ustedes que hay un incremento importante de esta liquidez, desde 139 millones a 158 millones, es decir, un incremento del 14%, nada mal, que viene del incremento, por una parte, de la tesorería en un 13% y de la financiación no dispuesta, que pasa de 87 millones a prácticamente 100 millones en 2022. En la siguiente diapositiva les presento los datos. Tengo que hacer la advertencia que estos son datos todavía provisionales y aproximados. Son provisionales porque naturalmente esto depende de la decisión de la Junta General, pero esto es aproximadamente lo que la empresa presentará a la Junta General, y son aproximados porque todavía estamos recomprando acciones y pueden haber algunos ajustes pequeños antes de que hagamos la convocatoria de la Junta. Pero lo que pueden ver ustedes aquí en este cuadro es, en la parte de arriba, en primer lugar, que todas las condiciones que la política de remuneración al accionista plantea se cumplen, y por lo tanto va a haber una retribución al accionista. Entonces, y esto paso ya a la segunda parte del cuadro, y sujeto, repito, a la aprobación de la Junta General, vamos a proponer una remuneración total de 32,48 millones de euros, que es el 50% no del beneficio consolidado, sino del beneficio de la sociedad individual Ercros S.A., que es la que realmente es contra ese resultado, contra el que se reparte el dividendo. El beneficio de la sociedad individual es de 64,97 millones, por lo tanto estos 32,48 millones es el 50%, es decir, una vez más vamos a proponer el máximo que nos permite la política de dividendo para remunerar al accionista. Y este total de 32,48 millones se repartirá entre
un dividendo por acción de 15 céntimos de euro, que reportará a los accionistas aproximadamente 13,75 millones de euros, es decir, un 21,17% del beneficio, y la recompra de acciones propias para su amortización por un valor aproximado de 18,73 millones de euros, que supondrá un 28,83% del beneficio. Es decir, un año más repartimos un dividendo y efectuamos una recompra de acciones importante, más importante incluso que la que hicimos en el año 2021, que fue ya muy significativa. Para que tengan ustedes datos un poco de perspectiva de cuál es el resultado de esta remuneración a los accionistas a lo largo del tiempo, estamos hablando de un periodo relativamente corto, pero ahora ya no es tan corto, estamos hablando del periodo 2016-2022, pues bien, a lo largo de este periodo la retribución total ha sido de 114,38 millones, estamos hablando de una cifra realmente significativa, que se divide en un dividendo acumulado en cash de 43 millones y en un desembolso por compra de acciones propias de 71,23 millones. Paso ahora, de forma muy rápida, perdón, la última referencia que hacía era precisamente a esta medida acumulada de la política de dividendos en el periodo 2016-2022. Paso ahora a los resultados por negocios, por las tres divisiones que tenemos, y los expongo de forma un tanto rápida, porque estamos ya agotando el tiempo que teníamos previsto, a los efectos de ir más rápidos para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en cada uno de los negocios. Aquí en esta diapositiva pueden ver ustedes en el gráfico de la izquierda que las ventas crecen. El gráfico de la izquierda son, para que nos situemos, son las ventas de cada uno de los negocios en millones de euros, y la columna sólida es el resultado de 2022, mientras que la columna graduada, del mismo color pero graduada, es el resultado equivalente de 2021. Bueno, pues aquí lo que vemos en el bloque de la izquierda es que derivados del cloro es el que ha tenido una contribución más importante a lo que ha sido el significativo incremento de las ventas en Aircross en el año 2022 respecto a 2021. Concretamente, obtuvo unas ventas de 673 millones de euros, que comparan con los 483 millones de 2021, es decir, un incremento del 39,3%. Química intermedia también obtuvo un incremento, pero en este caso es un incremento menor, del 9,7%, y farmacia es un incremento algo mayor que química intermedia, del 27,5%, es decir, un incremento importante. Lo único que, como pueden ver ustedes, el volumen de ventas de farmacia es relativamente menor respecto al de química intermedia y de derivados del cloro. En total, para Aircross, estamos hablando de unas ventas de 999 millones frente a las 772 de 2021, lo cual supone un incremento anual del 29,4%. Y a la derecha tienen ustedes el EBITDA ajustado, en donde también, como no podría ser de otra forma, dado el indicio que vemos en el gráfico de la izquierda, es el negocio, es la división de derivados del cloro la que tiene una contribución mayor. En derivados del cloro, el EBITDA ajustado de 2022 es de 125 millones frente a 61 millones en 2021, es decir, un incremento del 104,9%. En química intermedia, y por razones que ahora explicaré con un poquito más de detalle, el EBITDA desciende.
desciende de los 31 millones que se obtuvieron en 2021 a los 15 millones que pueden ver ustedes en el gráfico, y finalmente esto es un descenso importante en términos relativos del 51,6%. Y en farmacia crecen de 2 a 3, es decir, un 50%. El resultado global para toda la compañía es un incremento del EBITDA ajustado de 94 millones a 143 millones, lo cual supone un aumento del 52%. Les he dicho antes que haría algún comentario sobre el menor crecimiento en términos de EBITDA de química intermedia, y la explicación es que ha habido una menor demanda de bienes duraderos causado por una parte por el agotamiento de la recuperación de este tipo de consumo después de la pandemia, y en segundo lugar, y de forma quizás más importante, por lo menos ahora en el último año, el aumento de los tipos de interés, que naturalmente pues tiene una importancia muy grande a la hora de decidir, bien sea decisiones de inversión en infraestructuras, sector inmobiliario, etcétera, ¿no? Adicionalmente, en el caso de química intermedia, ha habido un incremento de la competencia de productores situados en áreas geográficas con menores costes de energías y materias primas, principalmente de Asia y de Norteamérica. Muy bien, paso entonces a las diferencias entre negocios en lo que respecta al margen de EBITDA ajustado. Un mensaje para sistemas, perdonen que haga esta interrupción, me aparece en la pantalla un aviso de que debo desactivar el apagado automático. No sé si esto, hay un tiempo restante que está contabilizándose aquí. No sé si esto tiene algún efecto. Espero que quienes están siguiendo la rueda de prensa... Vale, perfecto, ya está arreglado. Pues bien, pasamos ahora aquí a esta diferencia entre negocios, en donde pueden ver ustedes cuál es el margen de EBITDA ajustado. Anteriormente hemos estado hablando del EBITDA ajustado, ahora hablamos del margen con respecto a las ventas. Bueno, aquí claramente se ve ya que en el año 2022 la división de derivados del cloro ha cogido la delantera. El mayor margen de EBITDA con respecto a ventas se sitúa en esta división, ha crecido a un 18,5%, es un margen importante que compara con los márgenes del 5,7% de química intermedia y del 5% en el caso de farmacia. Esto da un total de 14,3% como margen de EBITDA ajustado para toda la compañía, que es un margen importante para una empresa química. Y vemos que también la dinámica entre 2021 y 2022 es coherente con lo que hemos hablado hasta estos momentos en la rueda de prensa. El incremento fundamental se manifiesta en derivados del cloro, en química intermedia, y por las razones que he detallado anteriormente no hay un incremento, sino que hay un decremento. Química intermedia ha pasado de 12,8% de margen en 2021 a 5,7%, y farmacia aumenta un poco, pero aumenta. El aumento total para toda la compañía es de 12,1 a 14,3, 2,2 puntos de porcentaje, que es realmente un aumento muy significativo. Tienen aquí, voy a referirme primero a esta comercio exterior, dos diapositivas relativas a comercio exterior. Aquí tienen las exportaciones por negocio en 2022. Empecemos ahora por Ercros.
Ercros básicamente exporta, la exportación es la parte sólida de la columna y la parte degradada es el mercado doméstico, ¿no? Bueno, pues Ercros exportó en 2022 un 47% de la producción, casi la mitad de la misma, lo cual quiere decir que el mercado doméstico supuso un 53% de las ventas. Entonces, como pueden ver, en las tres columnas de la izquierda hay mucha diferencia entre negocios. El negocio que más exporta, que exporta prácticamente la totalidad de su producción, es farmacia, exporta el 93%, frente a un 7% de mercado interno. Química intermedia también exporta mucho, exporta 2/3 partes, casi 64%, frente a un 36% de mercado doméstico. Y derivados del cloro es al revés, exporta 1/3 y dedica 2/3 de sus ventas al mercado doméstico. Y en la siguiente diapositiva tienen ustedes estos otros detalles de destino de estas ventas y de divisas en las que las hacemos. Bueno, como pueden ver, este es el 53% de España, lo veíamos en el gráfico anterior, y el resto, el 47% restante, se divide en lo que vendemos en la Unión Europea, en el resto de la Unión Europea, debería decir, un 28%, en el resto de la OCDE un 11% y en el resto del mundo un 8%. Y en lo que respecta a divisas, bueno, pues no sorprendentemente, la divisa que utilizamos fundamentalmente es el euro. Un 85% de nuestras ventas están denominadas en euros, y el otro 15%, hay algunas pequeñas ventas en otras denominaciones, pero prácticamente el resto está denominado en dólares. La siguiente diapositiva hace referencia a las inversiones del Plan 3D. Hay una explicación mucho más detallada en la nota de prensa y, por lo tanto, yo les invito a que la lean con atención, pero sí les voy a decir que el calendario previsto en el Plan 3D se está cumpliendo prácticamente a rajatabla. Y aquí en esta diapositiva tienen ustedes las inversiones que se han completado a lo largo del año 2022. En diversificación tenemos la ampliación de la planta de polioles en Tortosa, la ampliación de la planta de clorito sódico en Sabiñánigo y la nueva planta de extracción para la fabricación de vancomicina y gentamicina en Aranjuez. En digitalización tenemos la actualización del sistema de control de producción y business intelligence para las áreas de compra y logística, y el tracking y seguimiento de los contenedores expedidos por vía marítima. Y en descarbonización, la mejora de eficiencia energética en Tortosa, la sustitución de luminarias por LED en las fábricas de la División de Química Intermedia, la optimización de consumos de productos químicos y materias primas de Aranjuez y la mejora del aprovechamiento del hidrógeno en Sabiñánigo y Vilaseca 1. Y por último paso a lo que quizás algunos de ustedes estén esperando con mayor atención, porque la vida es el futuro, y sobre todo la vida de los inversores es no tanto qué es lo que ha ocurrido en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente, sino lo que va a ocurrir en el futuro. Pues bien, lo primero que les he de decir es que seguimos estando en una situación de gran incertidumbre. De hecho, les recuerdo, ¿no?, que en la rueda de prensa del año pasado coincidió precisamente con la entrada del ejército ruso en Ucrania y, por lo tanto, el inicio de la guerra que ha durado un año en Ucrania. Y bueno, este año coincide con un discurso de Putin que infunde una cierta preocupación cuando habla de la posibilidad, es importante señalar esto, la posibilidad de un aumento de la probabilidad en lo que respecta a la utilización de armamento atómico. Estamos hablando de probabilidades, no estamos hablando de realidades, y espero que el sentido común
presida el raciocinio de nuestros dirigentes políticos para que este peligro y este riesgo nunca vuelva a ocurrir. Dicho esto, la situación sigue siendo incierta y lo seguirá mientras dure la guerra en Ucrania. Lo seguirá sobre todo por el lado del alto coste de las energías y de las materias primas. No hay duda acerca de ello. En otro sentido, va a haber ya un ajuste por parte de, sobre todo, los productores europeos en lo que respecta al aumento de la oferta. Con los productores europeos, nuestros competidores europeos, ha ocurrido una cosa curiosa en la última parte del año 2022, y es que en esa última parte nosotros nos beneficiamos de forma importante de la excepción ibérica, mientras que ellos en ese momento no la tenían. Y por lo tanto ellos tuvieron que soportar un precio mucho más alto que nosotros, con lo cual muchos de ellos redujeron la utilización de su capacidad y por lo tanto hubo menos producto en el mercado, menos soja, por ejemplo, mientras que nosotros pudimos seguir manteniendo nuestra operación. Bien, esta cuestión está acabándose. Y está acabándose no tanto porque se haya extendido la excepción ibérica, sino porque, por ejemplo, el gobierno alemán ha puesto en marcha un plan de ayuda a su industria orientada a compensar los altos costes energéticos, que nos sitúa que la ganancia de competitividad que teníamos con la excepción ibérica no solo se pierde, sino que ahora lo que va a ocurrir, a menos que hayan decisiones por parte de la Unión Europea, lo que va a ocurrir es que va a haber una ganancia de competitividad por parte de países como Alemania, que apuestan de forma muy firme por su industria. Esta es la razón por la que en el tercer punto he añadido un nuevo riesgo de competitividad derivado precisamente de estos planes de ayuda, que no solo son europeos, en este caso el concreto de Alemania es el que más nos preocupa, sino también de Estados Unidos. Si estos planes no se compensan con medidas similares en los demás países de la Unión Europea, la pérdida de competitividad para estos últimos, para España entre estos, puede ser significativa. Y luego está, este es el segundo, el aumento de oferta que a raíz de esta ayuda se puede producir a lo largo de 2023, es decir, ya los productores alemanes de hecho no van a tenerse que enfrentar a estos precios tan altos de la energía, y un incremento de oferta irá asociado a una bajada generalizada de los precios de venta, que a menos que el coste de las materias primas y energía se modere, podría afectar a los márgenes de la empresa. Y luego también, y esta es quizás una nota positiva, en el sentido de que yo creo que va a ser muy relevante el resultado de la reforma prevista del mercado mayorista de la electricidad en toda la Unión Europea, que es una reforma que está liderando España, como ustedes saben, y el desarrollo normativo español del programa de ayudas a los consumidores intensivos en gas. Conclusión de todas estas consideraciones. Bien, estamos a 22 de febrero, apenas ha transcurrido un mes y medio de este nuevo año 2022, por lo tanto, todavía es muy pronto para poder ofrecer previsiones más precisas, pero, y de acuerdo con lo que dicen las publicaciones especializadas, anticipamos una marcha del sector químico en la primera mitad del año 2023, más débil que la experimentada en la primera mitad de 2022, recuerden que la primera mitad del 22 fue muy fuerte, y una mejora en el segundo trimestre que trataremos de aprovechar estando presentes de forma activa y continua en todos los mercados químicos en los que participamos. Muy bien, y con esto acabo esta presentación
y quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. El presidente ya nos ha hecho la presentación. Ahora es vuestro turno. Si tenéis alguna pregunta que formular, por favor, podéis levantar la mano a través del icono de reacciones. También os pediré que, por supuesto, activéis el micrófono cuando habléis, cuando formuléis la pregunta, y si es posible también la cámara para que el presidente os pueda ver la cara. De acuerdo, pues ya hay algunas preguntas solicitadas. El primero en intervenir es Artur Zanón, de Expansión. Adelante. Hola, buenos días. A mí me gustaría hacer una pregunta en relación al tema del dividendo. Si puede explicar 2020, o sea, la comparativa de 2022 con 2021 en el importe total y después en el desglose de la parte de, por una parte de lo que se paga en metálico y luego la recompra de acciones. Gracias. Muy bien, gracias, Artur. Casi yo creo que lo mejor es, si es posible, por favor, me gustaría poder volver a acceder a la presentación. Vamos a ver, esta era la última. Voy a ir a la diapositiva 23. Y aquí está claramente explicado, ¿no? Bueno, la parte de arriba es la parte de las condiciones financieras que nos permiten retribuir al accionista, y se cumplen todas, se cumplen de calle, con unos resultados como los que hemos tenido y con una fortaleza financiera como la que muestra la compañía. Pues esto no es sorprendente que sea así. Y la respuesta concreta a la pregunta que estás planteando, Artur, está en el bloque de abajo, en donde la retribución total son 32,48 millones. Aproximadamente, por la reserva que he hecho de que estos números van a sufrir pequeños cambios en el momento de la convocatoria. Estos 32,48 millones son el 50%. La política de dividendos habla de que el dividendo del año es hasta un máximo del 50%. Y hemos interpretado en todos los años en los que hemos dado dividendo esta posibilidad que da la política de dividendos en su máxima versión. Hemos ido al tope, hemos ido al 50%. Por lo tanto, 32,48 millones es la mitad del resultado de la sociedad anónima, de la Aircross S.A., porque este es el resultado contra el cual se carga el dividendo y el desembolso de la recompra. Entonces, la división de estos 32,48 es, bueno, esto sí que va a ser fijo. Vamos a pagar un dividendo de 15 euros por acción. Creemos, hacemos la estimación de que al ritmo de recompra que estamos yendo, esto va a suponer, porque claro, la remuneración por dividendo va a ser igual a estos 15 céntimos de euro por el número de acciones con derecho a dividendo en el momento de la convocatoria de la Junta, y eso va a depender de la recompra que hayamos hecho. Aquí hacemos una estimación y veremos aproximadamente, si hay algún cambio será pequeño, estos 15 millones de euros por ese volumen de acciones supondrá un importe de 13,75 millones de euros, que equivale al 21,2% del payout. Es el 21,2%, estos 13,75 es el 21,2% de los 32,48. Y luego la otra parte es el desembolso de recompra. Aquí se cumple, me quedo todavía en la primera línea, aquí se cumple también la política de dividendos, porque la política de dividendos dice para este año que el dividendo tiene que ser igual o superior al 20% para que se pueda recomprar. Bueno, pues estos 15 céntimos de euros
estimamos que supondrán del orden de un 21,2%, es decir, por encima del 20%, y que por lo tanto hay posibilidad de hacer una recompra. Y la recompra, también esto es una estimación que puede variar al final, supondrá un gasto de 18,73 millones, equivalente al 28,8% del payout total, del 50%. ¿Queda claro? Artur, por favor, tenías una repregunta, ¿verdad? No, es el que presidente la pregunta no te ha aquí, oído. vale, la pregunta quizá no la he expresado bien, pero mi duda era, los términos de 2022 estaban claros, me gustaría la comparativa con 2021, en el total y en las dos partes, tanto lo que sería la remuneración al accionista como la recompra de acciones. Podemos llegar, pero es un incremento importante sobre 2021. En 2021, fundamentalmente, pues claro, esto está asociado al beneficio. El beneficio fue menor y, por lo tanto, estas cifras son correspondientemente menor. Te lo haremos llegar, no quiero improvisar ahora sobre cuestiones así tan sensitivas, te lo haremos llegar a lo largo de esta mañana. La siguiente persona en intervenir es Estela López, del Economista. Estela, ya veo que te has conectado la cámara y el sonido. Adelante. Hola, buenos días. Yo quería preguntar por las inversiones. Ha comentado las inversiones generales del plan actual. Quería saber un poco cuál era la concreción de inversiones 2022 y previsiones para 2023. Vamos a ver, estamos siguiendo a rajatabla las inversiones del plan 3D. La diapositiva que os he mostrado es precisamente el detalle de las inversiones que han concluido en 2022 del plan 3D, pero estas no son las únicas inversiones que hace ERCROSS, estas son las inversiones asociadas al plan 3D. Hay otras inversiones adicionales que son inversiones que o bien estaban en marcha ya o estaban planificadas cuando diseñamos el plan 3D, o bien cuya necesidad ha surgido con posterioridad a la elaboración del plan 3D, debido, pues, por ejemplo, a solicitudes de orden medioambiental, que por lo tanto se han de hacer, o a cuestiones que se han planteado como oportunidades que quedan fuera de lo que es el plan 3D. El plan 3D estaba diseñado sobre una inversión total, no solo la del plan 3D, sino también estas otras inversiones, de alrededor de unos 30 millones, pero vamos a revisar este plan y lo vamos a revisar en breve. Empezaremos en cuanto hayamos dejado lista ya la convocatoria de la Junta General, nos pondremos en ello. Vamos a elaborar un nuevo plan de negocios en donde vamos a tener en cuenta un poco lo que es la situación de la compañía a raíz del plan 3D y a raíz de los cambios que han habido, como por ejemplo, pues, la nueva distribución de cloro en la compañía, los cambios que han habido en el precio de los materiales para las inversiones. Ha habido un incremento importante en el coste de las inversiones, o también los beneficios de las inversiones. Por ejemplo, las inversiones del plan 3D, el beneficio fundamental de las inversiones del plan 3D es que hay un ahorro de coste de energía, hay una menor emisión de CO2 y, por lo tanto, hay una menor necesidad de pagar por esta emisión de CO2. La valoración que hicimos fue una valoración que probablemente ahora está ya muy obsoleta. Era una valoración, creo recordar, de 25 euros la tonelada. Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que actualizar. En ese momento estábamos hablando de
un volumen total anual de inversiones, un volumen medio de 30 millones. Yo creo que en este nuevo plan de inversiones probablemente va a salir un volumen de inversiones superior, por término medio, porque claro, las inversiones tienen mucha volatilidad dependiendo de los ritmos a los que estos planes se están ejecutando, pero en término medio yo creo que los 30 millones se han quedado un poco bajos y que probablemente saldrá más alto. Cuánto más alto saldrá no se lo puedo anticipar, porque lo vamos a ver después de haber hecho un análisis detallado y concienzudo de todo el plan de negocios asociados, por ejemplo, a los próximos 5 o 10 años. Hola, parece que no hay más preguntas. Contestando a Artur, tengo a mano los datos que ha preguntado. El año pasado la retribución total al accionista fue de 21,5 millones de euros. En concepto de dividendo, 8,2 millones de euros. Le recuerdo que el dividendo fue de 0,085 euros por acción y por recompra de acciones propias para amortizar, el importe fue de 13,3 millones de euros. En total, estos 21,5 millones de euros que he comentado antes. Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna otra pregunta, devuelvo la palabra al presidente para que se despida y les vuelvo a agradecer vuestra presencia hoy en esta rueda de prensa. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues solo me queda agradecer su asistencia o su seguimiento de esta rueda de prensa y volver a recordar, ha sido una rueda de prensa fácil, en el sentido de que los resultados que me ha tocado presentar son resultados excelentes, son resultados récord. Es también una rueda de prensa en un momento delicado, porque estamos en un momento anormal, totalmente anormal en lo que respecta a la situación geopolítica europea y me atrevería a decir mundial. Es una situación que está enquistada, es un conflicto en el que no solo no se ven acciones para pararlo en estos momentos, sino que las novedades que van apareciendo son novedades que nos están comunicando, en cierta manera, que este conflicto va a durar y que la magnitud del mismo podría ser incluso mayor que la que ahora estamos observando en lo que respecta a las consecuencias sobre la industria, que en definitiva son las consecuencias fundamentalmente sobre el precio de las energías. Yo me quedo con la parte positiva de lo que las publicaciones especializadas, las instituciones que se ocupan de esto, han lanzado, y es una primera parte de 2023 un poco floja, pero una recuperación a partir del segundo semestre. He dicho, y lo vuelvo a repetir, que vamos a aprovechar esta recuperación para volver a hacer lo que hicimos el año pasado, que es estar presentes continuamente en el mercado y aprovechar todas las posibilidades que tenemos de aumentar nuestros márgenes a la vez que servimos a nuestros clientes de forma eficaz, oportuna y con una calidad contrastada. Muchas gracias.